Comenzó el periodo de inscripción para las elecciones en Venezuela. La mayoría opositora no participará por considerarlas un fraude a estos comicios legislativos. No acudirán 27 partidos que conforman el bloque antichavista y que acordaron no presentarse el proceso de inscripción de formaciones políticas para las elecciones legislativas venezolanas que se celebrarán el próximo 6 de diciembre. Comenzó este lunes, aunque a ellas no comparecerá la mayoría de opositores que consideran los comicios una farsa. Desde hoy hasta el 19 de agosto, los representantes de las organizaciones con fines políticos nacionales vigentes podrán presentar sus postulaciones para participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, Parlamento, a realizarse el próximo 6 de diciembre de 2020, anunció el Consejo Nacional Electoral, NE. A estos comicios no acudirán 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana y que acordaron no presentarse a lo que consideran un fraude electoral. En su opinión, el régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva. Sin embargo, 3 de los 4 mayores partidos de la oposición venezolana han sido intervenidos judicialmente y sus directivas renovadas por orden del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que ha puesto al frente a exmilitantes de esos partidos, expulsados y acusados meses antes por sus compañeros de haber sido sobornados por el chavismo gobernante. Se trata de Primero Justicia, del que forma parte Enrique Capriles, Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López, y el socialdemócrata Acción Democrática, cuya sede ha sido ocupada por quienes fueron designados como líderes del partido por el TSJ, un órgano que rechaza la oposición por la forma en que fueron nombrados sus magistrados y sus cercanías con el chavismo. Por tanto, aunque los líderes de estas 3 formaciones opositoras no comparezcan, los nombres y símbolos electorales de los partidos estarán en las papeletas el próximo 6 de diciembre. En declaraciones difundidas por el canal estatal venezolana de televisión, la presidenta del NE, Indira Alfonso, no se refirió a esa polémica y aseguró que han puesto en marcha el plan de inscripciones con una receptividad total de las organizaciones con fines políticos que participarán en los comicios. Alfonso fue nombrada para el cargo por el TSJ y no por la AN, que actualmente tiene una amplia mayoría opositora, ya que el Supremo consideró que el Parlamento había hecho omisión de sus funciones, algo que han negado los diputados detractores del chavismo. La actual presidenta del NE fue sancionada en 2018 por Canadá en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas en las que fue reelegido Nicolás Maduro. Maduro celebró la inobjetable victoria de Lukashenko en las elecciones en Bielorrusia, pese a las denuncias de irregularidades de la comunidad internacional. La postura de la dictadura contrasta con la de la vasta mayoría de las naciones que se pronunciaron al respecto del proceso, en el que el mandatario se adjudicó un 6º mandato consecutivo. El dictador venezolano Nicolás Maduro celebró este lunes la inobjetable victoria de Alexander Lukashenko en las elecciones presidenciales en Bielorrusia, pese a las numerosas denuncias de irregularidades manifestadas por miembros de la comunidad internacional. En un comunicado de prensa, la Cancillería del régimen indicó que felicita al presidente reelecto, Alexander Lukashenko, por la inobjetable victoria alcanzada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que tuvieron lugar el pasado domingo. Según los cuestionados resultados oficiales, Lukashenko, quien gobierna desde hace 26 años, sumó 80,23% de los votos para obtener su 6º mandato, frente al 9,9% de la opositora Svetlana Tijanovskaya. Con el resultado, se adjudicó un 6º mandato consecutivo. Millares de bielorrusos salieron a las calles el domingo tras la publicación de un sondeo oficial que daba ganador al presidente, mientras Tikhanovskaya rechazó los resultados y pidió que ceda el poder. La ONG de defensa de derechos humanos Viasna denunció que la represión de las manifestaciones en Minsk dejaron muertos y decenas de heridos. Además, las fuerzas de Lukashenko arrestaron a más de 3.000 personas. Sin hacer referencia a la condena internacional ni la represión policial, el comunicado del régimen aseguró que el resultado de los comicios reflejó un triunfo claro que expresa la lealtad del pueblo belaruso con su soberanía nacional. Maduro, concluyó el texto, aspira a profundizar aún más las excelentes relaciones con Bielorrusia y fortalecer la cooperación estratégica bilateral.
En paralelo a la felicitación del régimen, continuaron acumulándose las críticas de distintas otras naciones, tanto respecto del proceso electoral como la violencia institucional que tuvo lugar en las calles del país. Entre ellas se destacan las de Alemania, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. El gobierno de Alemania consideró este lunes que las elecciones presidenciales en Bielorrusia han sufrido de irregularidades sistemáticas y no han cumplido los estándares democráticos mínimos. El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, aseguró en una rueda de prensa que es lamentable que el gobierno bielorruso no haya permitido trabajar a los observadores electorales de la OSCE y haya empleado la violencia contra manifestantes pacíficos. También condenó la detención de periodistas y el bloqueo de Internet. El gobierno francés, por su parte, pidió la mayor de las restricciones, en referencia a la represión policial. Observamos con preocupación la violencia contra los ciudadanos de Bielorrusia, quienes se manifestaron luego del cierre de los centros de votación, expresó el ejecutivo de Emmanuel Macron a través de un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores. El Reino Unido, en tanto, llamó al gobierno de Bielorrusia a evitar nuevos actos de violencia que siguieron a unas elecciones profundamente viciadas. Y el gobierno de Estados Unidos manifestó su profunda preocupación por los hechos que han tenido lugar en la pequeña nación de Europa del Este, e instó a las autoridades a permitir las manifestaciones. La intimidación de los candidatos de la oposición y la detención de manifestantes pacíficos fueron algunos de los numerosos factores que empañaron el proceso, dijo la secretaria de prensa del presidente Donald Trump, Kayleigh Cenandi. Instamos al gobierno bielorruso a respetar el derecho a reunirse pacíficamente y a abstenerse del uso de la fuerza, agregó la función. Masivas protestas en Bielorrusia contra Alexander Lukashenko tras las elecciones. Más de 3.000 detenidos y decenas de heridos. Las fuerzas de seguridad los golpearon y utilizaron gases lacrimógenos y granadas sonoras para dispersar la movilización. Miles salieron a las calles en Minsk para denunciar fraude en los comicios de este domingo, pese al gran operativo policial. Unos 3.000 manifestantes antigubernamentales fueron detenidos y decenas de personas resultaron heridas en Bielorrusia en la noche del domingo al lunes tras la elección presidencial, indicó el Ministerio del Interior, negando que haya muertos. En total, en todo el país, fueron detenidas unas 3.000 personas. Durante los incidentes, más de 50 ciudadanos y 39 policías resultaron heridos, algunos de ellos están hospitalizados, declaró el ministerio en un comunicado, informando de manifestaciones nocturnas no autorizadas en 33 ciudades y localidades del país. Según la ONG Vesna, de defensa de los derechos humanos, una persona murió atropellada por un vehículo policial, extremo que no ha sido confirmado por otras fuentes, y más de 120 manifestantes fueron detenidos. La presidenta de la Comisión Electoral reveló que debido a los incidentes en el centro de Minsk tuvo que ser evacuada esta madrugada de la casa del gobierno, donde tiene su sede la autoridad electoral. La policía utilizó gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento para dispersar a los manifestantes, según informó la agencia oficial de noticias rusa Sputnik. Además se registraron múltiples protestas delante de las embajadas de Bielorrusia en Rusia, Ucrania y Polonia, de acuerdo a lo consignado por las respectivas corresponsalías de la misma agencia. Las detenciones se efectuaron principalmente en Minsk, informó el portal tud.by, uno de los principales medios independientes de Bielorrusia, que dejó de estar disponible poco después de reportar sobre las primeras reacciones tras el cierre de los colegios electorales. El canal Belsak informó a su vez de unos choques entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad en la Avenida de la Independencia, en la capital. Los detenidos en los incidentes pueden ser condenados entre 8 y 15 años de prisión, advirtió hoy el director del Comité de Investigación de Bielorrusia, Iván Noskevich, ya que se han abierto causas penales por desórdenes masivos y violencia contra agentes de la policía. Poco antes del anuncio de los resultados, la policía reforzó su presencia en las calles de Minsk. La oposición denunció, por su parte, el bloqueo de Internet durante la jornada electoral.
El mandatario, al frente del país desde 1994 y considerado el último dictador de Europa, llegaba a los comicios de este domingo como máximo favorito a revalidar mandato en unos comicios sin la presencia de rivales de envergadura, tras la descalificación o detención de algunos de sus principales oponentes. Dos de los rivales más fuertes de Lukashenko han sido encarcelados en el periodo previo a las elecciones, y el tercer candidato potencial huyó a Rusia después de recibir un aviso de que él también sería arrestado en breve. Avisos a todos los opositores en unos comicios que no contarán con la observación internacional de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación en Europa, OSCE. Alemania, Francia y Polonia expresaron su preocupación sobre la ausencia de la invitación a la OSCE antes de señalar lo que describieron como preocupantes informaciones de irregularidades electorales durante la votación anticipada.